Ahora vamos a hacer lo que es la cinemática. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, cinemática, bueno, vamos a ver todo lo que es el movimiento, ¿no? De los cuerpos. Y primero vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. MRU, ¿no? MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, no tienen que olvidarse esto, ¿no? La velocidad, pues, permanece constante, dice, ¿no? Entonces, no nos vamos a olvidar. Si hablamos de MRU, ahí está, yo lo escribo. La velocidad es constante, todo el momento es constante. Una sola velocidad va a haber todo el tiempo, ¿de acuerdo? Todo el tiempo va a haber una sola velocidad. Entonces, si nosotros estamos hablando de un móvil, ahí está, este es un plano, y hablamos por acá, a ver, ahí está. Hablamos de un móvil que se está moviendo con una velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Todo el trayecto va a estar moviéndose a velocidad constante, es decir, a la misma velocidad, todo el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso se llama velocidad constante y movimiento rectilíneo en una sola recta y uniforme, ¿de acuerdo? En este movimiento debemos considerar entonces el desplazamiento del móvil. ¿Cuánto se desplazará? Tenemos que considerar el tiempo que lo hará, ¿no es cierto? ¿En qué tiempo lo hará? Estas tres variables entonces son importantes al momento de describir el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, hay una ecuación que nos ayuda a resolver todo este problema, todos estos problemas, ¿no es cierto? Y es esa, ¿no? La que escribimos ahí a continuación, la que está escrita con un triangulito, ¿no? Ahí la vamos a recordar, donde la D está arriba y la B y T abajo, ¿no? Entonces, de esta ecuación sacamos, si quiero hallar distancia, tapo distancia, velocidad por tiempo, ¿no? Ahí está. Si ustedes quieren hallar velocidad, tapamos ahí como lo estoy haciendo con el lápiz. Velocidad es distancia dividido tiempo. Ahí está. Y si ustedes quieren hallar el tiempo, entonces tapan el tiempo y es distancia arriba, velocidad abajo, ¿no es cierto? Pues todas estas fórmulas que ahorita acabo de escribir, todas estas, ya están pues aquí, ¿no? En ese triangulito. Pues ya podemos encontrar con esto DVT, dice, ¿no? Ya sea la distancia, la velocidad o el tiempo. Ojo, esta es la única ecuación que nosotros vamos a usar para movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? La única ecuación que vamos a usar. No hay otra ecuación más que podamos usar. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, veamos nuestros ejercicios. Vamos adelante. Vamos adelante. Ejemplos, entonces, colocaremos por aquí. Ejemplo. En nuestro primer ejemplo, entonces, vamos a colocar, a ver. Ahí está, dice, un hombre está aquí, dice. Un hombre está situado ahí, pues entre, dice, dos montañitas. Ahí está, vamos a dibujar una de las montañas. Ahí está. Y por este lado estará la otra montaña. A ver, dibujamos ahí. Ahí está. En ese momento, dice, va a gritar esta persona, ¿no? Ahí está, abre la boquita y grita. Pero el tiempo, dice, en el que él emite su grito y luego lo vuelve a recibir es en un tiempo de 3 segundos. Obviamente también este grito va hacia la otra montaña. Llega a la otra montaña y rebota nuevamente. Esto lo hace en 3,6 segundos, ¿no? Un poco más de tiempo demora. En ir a la montaña le pondremos 2 que a la montaña 1. La pregunta me dice, ¿cuál es la separación entre las montañas? Dicen, ¿no? Es decir, ¿cuál será la separación entre la montaña 1 y la montaña 2? Ahí está. Yo coloco esto. ¿Cuál es esta separación de estas montañas? Me están preguntando. Muy bien, fíjense, tienen las variables que abajo han descrito, ¿no? Tienen todas esas variables que nosotros hemos colocado.
¿Cuáles son esas variables? Velocidad, distancia y tiempo, ¿no? Entonces podemos decir en este ejercicio, yo quiero hallar la distancia, tengo el tiempo, voy a colocar así todavía un visito, y conozco la velocidad. Y uno de ustedes se preguntará, ¿pero de dónde si no me han dado la velocidad? Entonces hay que recordar que cuando los ejercicios se traten de gritos o de algún objeto que choca con alguna superficie y emite un ruido, estamos hablando de la velocidad del sonido. La velocidad del sonido. Y esa es una constante que ustedes ya deben recordar. 340 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, no olvidar eso. 340 metros sobre segundo es la velocidad del sonido. Ya, muy bien, no se olviden, es importante. Vamos ahora con el tiempo, ¿no? Con el tiempo. Y alguien me dirá, tenemos dos tiempos, pero para resolver nuestro ejercicio. Efectivamente, yo voy a borrar esto y voy a decir, hay dos tiempos. T1, que es el tiempo a la primera montaña, y el T2 a la otra montaña, la montaña 2. Pero a mí me están diciendo que él emite su grito. Imaginen, el grito va hasta la montaña y luego regresa. Hasta eso, él ha contabilizado 3 segundos en su reloj. Pero a mí solo me interesa el tiempo en el que va a ir el grito hasta la primera montaña. Es decir, la mitad de tiempo de los 3 segundos. La mitad de este tiempo, ¿no? La ida nomás me interesa. Entonces el tiempo a la primera montaña va a ser 1,5 segundos. Entonces, otra cosa que recordar y anotar, ¿de acuerdo? Cuando ustedes tengan problemas, así con que les presenten ecos, decimos, tenemos que colocar la mitad de tiempo. Y fíjense, también el sonido que él ha hecho va a la otra montaña y regresa en 3,6 segundos. A mí me interesa solo la ida. ¿En cuánto tiempo habrá ido a la montaña 2? Entonces debo calcular el tiempo 2, que es la mitad de 3,6. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente debemos dividir entre 2 y este valor nos dará 1,8. Anotamos ese valor. 1,8 segundos, entonces decimos. En la distancia, entonces también debo hallar yo la distancia. Pero ahora entonces tenemos dos distancias que encontrar. Va a ser la distancia a la montaña 1 y la distancia a la montaña 2. Y si lo vemos en el gráfico, fíjense, la distancia a la montaña 1 será la que estoy dibujando a continuación, ahí está. Y la distancia a la montaña 2, pues será esta otra, ¿no es cierto? Encontremos cada una de estas distancias por separado primero. Según la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Este triangulito que ustedes ven acá es el que nos ayuda. Y según esto decimos que distancia 1 es velocidad 1, pero del sonido en este caso, multiplicado por el tiempo 1. Y tenemos que la distancia a la montaña 2, ¿quién viaja a la montaña 2? El sonido. Entonces la velocidad del sonido por el tiempo 2. Entonces la velocidad del sonido, 340 metros por segundo por el tiempo 1. Eso es 1,5 segundos. Calculamos este valor usando nuestras calculadoras. 340 multiplicado por 1,5, tenemos que la distancia a la primera montaña son 510 metros. Vamos con la distancia a la segunda montaña. La velocidad del sonido, porque el sonido ha sido quien ha viajado también a la segunda montaña. Por el tiempo, pero a la segunda montaña ha tardado en ir el sonido 1,8 segundos. Entonces, la distancia a la segunda montaña
multiplicamos 340 por 1.8. Esto nos da 612 metros. Finalmente, ¿no? Ya pueden ustedes encontrar por este lado, ahí voy a hacerlo, la distancia total, que simplemente es la suma de la distancia 1 más la distancia 2. Y eso es 510 más 612. Estas dos que estoy colocando ahí abajo. El total es 1122 metros. Esta es la distancia, entonces decimos, de separación entre las montañas. ¿De acuerdo? Entonces ahí está nuestro primer ejercicio. Usando, ¿qué cosa hemos usado? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Y hemos usado solo una ecuación, pero la hemos usado para cada movimiento, para el sonido que se mueve a la montaña 1 y lo hemos usado para el sonido que se mueve a la montaña 2, ¿no es cierto? A la montaña 2. Entonces, eso, por favor, es importante, ¿de acuerdo? Que podamos recordar. Vamos a ver, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Cambiamos entonces la pantallita ahí. A ver, un momentito. Ahí está. Y vamos a ver. Tenemos, a ver, dos móviles, dice. Dos móviles tenemos. Uno va hacia el este, dice. Uno va hacia el este. Entonces yo dibujo ahí mi móvil, mi primer móvil, que va hacia el este. Entonces, ahí está. Va hacia el este. ¿De acuerdo? ¿A qué velocidad? Vamos a colocar la velocidad. A 4 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Y dice que hay otro móvil, pero que se va hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. Voy a dibujar, a ver, en otro color. Ahí está. Y tengo un móvil que se va hacia el norte. Entonces yo voy a dibujar como si el auto estuviera ahí de cabeza, pero, bueno, imaginemos que está yendo sobre otra cuadra, ¿no? Sobre otra cuadra. Y ahí está, ¿no? Se está yendo hacia el norte. Y seguramente también este móvil tiene una velocidad. Velocidad. Anotamos. Este va para allá a una velocidad, dice, de 2 metros por segundo. 3 metros sobre segundo. Pregunta, dice, ¿cuál es la distancia que los separa? Dice, ¿cuál es la distancia que los separa? Después, dice, de 5 segundos. ¿Cuál es la distancia que los separa? Seguramente el auto verde subió hasta este punto, el auto azul fue hasta este punto, ¿no? Los voy a colocar. Ahí está, fue hasta ahí, el azul fue hasta ahí. Entonces a mí me están pidiendo la distancia desde el punto. Ahí está. Verde hasta el punto azul. ¿No es cierto? Ahí está. Esta distancia me están pidiendo. Y justamente esta es la que nosotros queremos encontrar. Pero alguien seguramente dirá, entonces, si quiero encontrar esa distancia, tengo que encontrar la distancia en color azul y tengo que encontrar la distancia en color verde. Nuevamente, entonces, vamos a usar movimiento rectilíneo uniforme. Y si usamos movimiento rectilíneo uniforme, recordamos nuestra fórmula de hallar distancia, ¿no? Y por ahí vamos a ver a la fórmula de atrás. Si quiero hallar distancia, aquí está, tapamos distancia, eso es velocidad por tiempo, dice, ¿no? Ah, muy bien, entonces yo voy a encontrar la distancia en color verde. Esa distancia en color verde le llamaremos distancia 1. Es la velocidad del auto 1 por el tiempo que ha empleado en recorrer esa distancia hacia el norte. Entonces la distancia 1 es
la velocidad del auto 1. Pero esta es la velocidad del auto 1, ¿no? El que va al norte. 3 metros sobre segundo. Por el tiempo empleado. Me han dicho que ambos móviles a los 5 segundos se van a encontrar ahí lejos, no alejados. Por 5 segundos. Finalmente tengo que la distancia 1 es 3 por 5 es 15 metros. Entonces, ya conozco esta distancia. Yo puedo decir que esta distancia en color verde es 15 metros. Lo mismo vamos a realizar con el auto azul. Y decimos, el auto azul, distancia 2, velocidad del auto 2, ahí está. A ver, lo anoto. Por el tiempo. Muy bien. Entonces, la distancia 2 es estos 4 metros por segundo, es la velocidad del auto 2, azul, el que va al este, 4 decimos, por el tiempo. El tiempo que he empleado, pues, es el mismo, ¿no? Estos 5 segundos también han pasado para el auto azul, por 5. Finalmente, la distancia 2 es 4 por 5, son 20 metros. Entonces, ya conozco la distancia de color azul, es los 20 metros, ¿no? Esta es la distancia 2 y esta es la distancia 1. Y si yo deseo saber la distancia de, ahí está, pues me fijo simplemente en los recorridos. Uno fue al este, el otro fue al norte. Entre ambos están formando la figura de un triángulo rectángulo, decimos, ¿no? Y para un triángulo rectángulo nosotros debemos usar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Ahí está, el teorema de Pitágoras. Entonces decimos, la distancia D es igual a la raíz cuadrada, ¿no? La hipotenusa en este caso es D, D1 cuadrado más D2 al cuadrado. Colocamos estos valores ahora y tenemos que la raíz cuadrada de D1, ¿cuánto vale D1? 15 cuadrado. ¿Cuánto vale D2? Vale 20 cuadrado, ¿no? Según nuestros datos que hemos encontrado. Entonces, finalmente podemos hallar nuestra distancia colocando en raíz cuadrada 20 cuadrado y 15 cuadrado. Y tenemos un resultado de 25 metros. Es decir, en 5 segundos se han movido los dos en distintas direcciones, pero en esos 5 segundos se han encontrado separados 25 metros uno del otro. ¿De acuerdo? Entonces ahí está, eso es importante también recordarlo. Y nuevamente volvemos a usar esta ecuación, ¿no es cierto? Volvemos a usar esta ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos, si hay preguntas, siempre adelante, ¿no? Pueden preguntar si es Alexander, Huáscar o Wilber, adelante. Continuamos, ¿de acuerdo? Continuamos entonces con un ejercicio más de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver. Ahí está. Y nuevamente, a ver, voy anotando otra vez los datos. Voy a realizar un gráfico. Entonces ahí está. Y me dicen a mí, ¿no? Que tengo ahí un tren, estamos hablando de un tren. Fíjense, ahí está un tren, del cual conocemos su longitud, dice, ¿no? El tren desde acá hasta acá tiene una longitud de 200 metros. Ahí está, 200 metros. Muy bien. Dice que se mueve, ¿no? Sobre esta riel, con velocidad además constante. Entonces ya ahí nos están indicando que vamos a usar movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Primero dice que este tren pasa frente a un poste. Ahí está, dibujo un poste. Ahí está, ese es el poste de alumbrado público.
Pero dice que este poste lo pasa en un tiempo de 8 segundos. ¿Qué les parece? Muy bien. Posteriormente dice que este tren sigue avanzando a lo largo de la carretera. Y al final aquí se va a topar con un túnel. ¿De acuerdo? Ahí está. Con un túnel. Se topa con un túnel. Pero dice que el túnel lo atraviesa en otro tiempo, en uno de 24 segundos. Ahí está, ¿no? Perfecto. Y la pregunta, dice, ¿no? Determinar o hallar, dice, la distancia del túnel. ¿De acuerdo? Determinar la distancia del túnel. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, a ver, continuemos. Un momentito, por favor. Entonces, lo que tenemos acá es, dice, hallar la distancia del túnel, el tamaño del túnel. Vamos a dividir este ejercicio, fíjense, en dos partes. Acá lo vamos a dividir. Ahí está, donde estoy colocando una línea en color rojo, se divide el ejercicio en dos partes. La que ven a este lado es la primera parte del ejercicio y la que ven al lado derecho es la segunda parte del ejercicio. Pero ambas tienen que ver una con la otra. En la primera etapa, fíjense, nuevamente volvemos con nuestras variables, ¿no? Ya saben cuáles son nuestras variables. Primero, la distancia. ¿Yo tengo la distancia? Sí, tengo distancia. La distancia en este caso, en el primer tramo, es la longitud. Y esta longitud es la del tren, 200 metros. Segunda, el tiempo. ¿Tengo el tiempo? Sí, dice que ese poste lo pasa en 8 segundos. Perfecto. Y la última variable. Lo hace a velocidad constante, indica, pero no nos indica la velocidad, es decir, el valor numérico. Entonces, fíjense, esto es la incógnita. Entonces, yo puedo encontrar la velocidad de la primera parte. Fíjense, usamos nuestra ecuación de velocidad. Y decimos, la velocidad es igual a d sobre t, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el desplazamiento? En pasar este poste ha demorado, dice, sus 200 metros, es decir, la longitud que mide el tren, dividido entre el tiempo. ¿En cuánto tiempo ha demorado en pasar su propia longitud? Fíjense, su propia longitud acá, en 8 segundos, ¿no es cierto? En 8 segundos. Colocamos este valor en nuestra calculadora y decimos 200 dividido entre 8 y tenemos el valor de 25. Entonces decimos 25 metros sobre segundo es la velocidad entonces ¿de quién? Del tren. Entonces, fíjense, del primer tramo hemos encontrado la velocidad del tren, ¿no es cierto? ¿A qué velocidad se está moviendo? Esta información ahora nos es útil para el siguiente tramo, ¿no es cierto? Para el siguiente tramo. Entonces, el tren seguramente se va a encontrar por ahí donde dibujo, ¿no? Justo ahí. Justo ahí. Y además ya sabemos que lleva velocidad constante. Pero además conocemos ese valor de la velocidad constante, 25 metros sobre segundo. Entonces, nuevamente, aquí bien se anotamos, yo ya conozco la velocidad del tren cuando ingresa al puente, 25 metros sobre segundo. Conozco el tiempo en el que ahora cruza el puente, que es 24 segundos. Me interesa a mí el o la longitud del túnel. ¿No es cierto?
Pero algo hay que tener en cuenta. Este tren debe cruzar el túnel. Es decir, fíjense el dibujo. Si comienza ahí con la nariz del tren atravesando simplemente el túnel, es decir, empezando el túnel, fíjense la nariz, ¿qué pasaría si yo dibujo? Ahí está, lo voy a dibujar. Ahí está el tren. ¿Qué pasa si la nariz vuelve a tocar la punta, pero del túnel de salida? Estaríamos avanzando efectivamente, pero el tren no ha salido del túnel. A mí en el ejercicio me piden que encuentre la longitud del túnel, pero cuando el tren ha abandonado el túnel. Y cuando el tren ha abandonado el túnel, pues estará ahí, ¿no? Es decir, la parte trasera del tren debe estar justo ahí, del túnel, detrás. Entonces, debemos tomar en cuenta la longitud también del tren, ¿no es cierto? Entonces, fíjense eso. ¿Cuándo comienza todo? Cuando la nariz del tren toca la entrada del túnel. ¿Y cuándo termina todo? No termina cuando la nariz toca la punta, ¿no? Del túnel. Ahí no, porque ahí va a seguir dentro del túnel. Termina cuando la nariz, fíjense, ha abandonado totalmente el túnel, junto con, ahí está la cola del tren. Entonces yo quiero encontrar toda esta longitud. Entonces para mí no solo es hallar D, sino tengo que hallar D más L. ¿Qué les parece? Entonces esto es importante también poder entenderlo. Para que el tren abandone el túnel debe estar por completo afuera de él. Volvemos a nuestra ecuación, a la que conocemos, ¿no es cierto? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero ojo, ahora nuestra distancia ya es una suma. Entonces decimos, distancia D más L es igual a velocidad ¿de quién? Del tren por el tiempo. De acá podemos despejar el valor de L, ¿no es cierto? L nosotros tenemos. Entonces decimos, D es igual a velocidad del tren por el tiempo, y esta L que está con signo positivo va a venir aquí con signo negativo. Es así que podemos entonces colocar la información. Velocidad del tren, 25 metros por segundo. Por el tiempo que ha tardado en cruzar el túnel, 24 segundos, menos la longitud del propio tren. Me fijo entonces la primera parte, ¿no es cierto? Y el tren medía, dice, 200 metros. Entonces, menos, colocamos 200 metros. Entonces, la distancia del túnel será toda esta cantidad, ¿no es cierto? 25 multiplicamos por 24 nos da un valor de 600. Menos los 200 que mide el tren son 400 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 400 metros es la distancia que mide el túnel. Bien. Entonces, ahí está otro ejercicio que hemos visto usando movimiento rectilíneo uniforme. Ya, no se olviden eso. Ahí está, importante. Otro ejercicio que estamos realizando. Hasta aquí, a ver, preguntas. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Muy bien. Perfecto. Sigamos entonces, sigamos. Lo siguiente entonces que vamos a ver es este tipo también de ejercicios que tenemos. Ahí está. En cinemática con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Tenemos que encontrar el tiempo de encuentro entre dos móviles. Entonces imaginemos, hay dos móviles. Ahí está. Tengo un móvil por acá. Está viajando con una velocidad 1.
Y tengo por el otro lado otro móvil, también viajando, con una velocidad V2 en sentido contrario. Ambos se van aproximando, ¿no es cierto? Uno al lado del otro. Hasta que, bueno, en algún punto seguramente se van a encontrar. Se encuentran estos dos móviles, ¿no? Ahí está V2 y el de la izquierda V1, ¿no? Siguen con las mismas velocidades. Pero inicialmente, cuando han empezado, cuando han arrancado estos móviles, había una distancia de separación. Inicialmente había una distancia de separación. Entonces nosotros decimos, hallar ese tiempo de encuentro, dice, ¿no? El tiempo de encuentro para dos móviles que se mueven en sentidos contrarios, como estamos viendo en el dibujo, es la distancia que los separa inicialmente dividido entre la suma de las velocidades. ¿De acuerdo? Dividido ahí entre la suma de las velocidades. Anotamos. Ahí está. Esta es nuestra ecuación entonces para el tiempo de encuentro entre dos movilidades. Ahora también hay el tiempo de encuentro, pero también se le llama a esto persecución. Ahí está, persecución. Y esto es cuando los autos ya no se mueven en sentidos contrarios, sino tenemos dos autos, ahí está, dos móviles moviéndose en el mismo sentido. Entonces ahí tenemos el móvil 1 y el móvil 2. Inicialmente están separados una distancia de, y me dicen, ¿en qué tiempo el móvil 1 va a encontrarlo al móvil 2? Ahí adelante, fíjense, ahí está. Y por acá voy a dibujar, ahí cerquita nomás ya, al móvil 2. ¿De acuerdo? Entonces ambos se han encontrado. Ahí está, el 1 y el móvil 2. Ambos se han encontrado. Pero me dicen, ¿qué tiempo ha pasado esto? Muy bien, decimos entonces, el tiempo de encuentro para dos móviles que se mueven en el mismo sentido va a ser igual a la distancia que inicialmente estaban separados los autos, ahí los móviles, dividido en este caso entre la diferencia de las velocidades. Ahí está, la diferencia. Y en esta diferencia se coloca siempre la primera velocidad es del auto que está detrás. Y delante se coloca el auto que está por delante del auto 1, ¿no es cierto? Entonces, B1 siempre debe ser más veloz que el auto 2. Esto para que el auto 1 alcance al auto 2, ¿no? Entonces, ojo, aquí siempre, ¿no? Por eso es menos. Es el auto más veloz, donde estoy señalando, menos el auto menos veloz, que está delante. Lo contrario, si ustedes colocan al revés, esto va a salir negativo. Y el tiempo les va a salir negativo. Y no hay tiempos negativos. ¿Estamos de acuerdo? No hay tiempos negativos. ¿Ya? Entonces ahí no se olviden siempre eso. Eso es importante recordarlo. No hay tiempos negativos. Veamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio. Siempre si va a haber alguna duda, alguna pregunta, adelante, ¿de acuerdo? Vamos, ahí está. Hagamos un ejercicio. Y bueno, ahí está. Tenemos entonces dos móviles, ¿no? Ahí está, dos móviles. Estos dos móviles se mueven, dice, en sentido contrario. Entonces seguramente uno irá a la derecha, ahí está, y uno irá hacia la izquierda. Ahí está.
¿No es cierto? Las velocidades. La velocidad de 1, 5 kilómetros por hora. Y la velocidad del auto 2 es 8, ahí está, kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Muy bien. La distancia inicial de la separación entre ambos es 13 kilómetros. Ahí está, de 13 kilómetros. La distancia inicial de separación. Pregunta, dice, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Qué distancia estarán separados? Dice. Ahí está, estarán separados. Luego de 3 horas, dice, ¿no? Luego de 3 horas. Muy bien, ahí está nuestra pregunta. Entonces, decimos y recordamos, ¿no? Los autos van en sentido contrario. Puedo yo emplear este tiempo de encuentro para autos que van en sentido contrario. Entonces, primero veremos en qué tiempo se han encontrado estos móviles, ¿no? A ver, veremos, se tienen que encontrar en algún momento. Perfecto, entonces, ¿cómo encontramos ese tiempo? Decimos, el tiempo de encuentro, me han dicho que es igual a la distancia que los separa inicialmente. Eso está aquí, ¿no? 13 kilómetros. Inicialmente estaban separados por 13 kilómetros. Y lo tengo que dividir entre la suma de las velocidades. Entonces, 5 más 8 kilómetros sobre hora. Kilómetro, pues se va a cancelar con kilómetro, ¿no es cierto? Y debo dividir. 13 dividido entre 5 más 8. Hacemos nuestro cálculo y tenemos que el resultado simplemente es 1 hora. Ahí está. En 1 hora, estos dos móviles se han encontrado, ¿no? En este punto, este viajó hasta aquí, este viajó hasta aquí, y en este punto se encontraron. Ahí está, en ese punto se encontraron. En un tiempo de 1 hora. Pero a mí me han dicho luego de 3 horas, no me han dicho ahí luego de 1 hora, ¿no es cierto? Pero fíjense, han demorado 1 hora ya en encontrarse, es decir, en este punto, ¿no es cierto? Vuelvo ahí abajo. En este punto se han encontrado en 1 hora. Es decir, de las 3 horas, 1 hora ya la han invertido en encontrarse. Ahora, deben viajar cada quien a sus destinos, ¿no? Donde les corresponda. Por este lado, seguramente el auto 2 de 8 kilómetros por hora se irá hacia la izquierda y el auto 1 de 5 kilómetros por hora se irá hacia la derecha. Pero fíjense, ahora ya sabemos, ¿no? De las 3 horas, 1 hora han invertido en encontrarse. Ahora les falta 2 horas. En 2 horas, ¿dónde irá el auto 1? Decimos. En 2 horas, ¿dónde irá el auto 2? Encontramos entonces para cada auto, fíjense, para el auto 1, la distancia que va a recorrer el auto 1 en 2 horas es la velocidad del auto 1 por el tiempo. El auto 1 dice que es 5 kilómetros por hora multiplicado por 2 horas, ¿no? 2 horas. Recuerden que 1 hora ya lo invirtió en encontrarse, ¿no? 5 por 2, 10 kilómetros. Entonces el auto 1 que ven acá ustedes, 10 kilómetros, se ha ido a la derecha. Vamos con el auto 2. El auto 2 dice, la distancia del auto 2 es la velocidad del auto 2 por el tiempo. Pero el auto 2 tiene una velocidad de 8 kilómetros por hora. Pero también el auto 2 se ha movido 2 horas a la izquierda, ¿no? Recordemos que otra vez, 1 hora invirtió en encontrarse con el otro auto. Hora con hora se cancela. Y multiplicamos 8 por 2, 16
kilómetros. Ah, perfecto. Entonces, si el auto 1 ha recorrido hasta ahí 10 kilómetros y el auto 2 en lo que le ha restado se ha ido hasta allá hasta alcanzar 16 kilómetros, la distancia total que a mí me están pidiendo que están separados es la suma de 10 más 16 kilómetros, el total. Y esto es 26 kilómetros. En 3 horas estarán separados 26 kilómetros. ¿Qué les parece? Entonces, en la primera hora se han encontrado y en la segunda hora recién han procedido a separarse. ¿No ve? En la segunda hora recién se han separado. ¿Estamos de acuerdo entonces? Así es como podemos usar nuestros ejercicios de tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Muy bien. Entonces eso, no olvidar. Siempre si hay preguntas, van a preguntar. Si algo no ha quedado claro, adelante, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces nuevamente con otro ejercicio. Último ejercicio. Ahí está. Entonces, ahí está nuestro ejercicio. Lo voy a colocar por aquí. A ver, un hombre dice, viaja, dice, con movimiento rectilíneo uniforme. Ah, ya nos están dando la pista, ¿no? Y debe, dice, llegar a su destino a las 7, dice, p.m., pasado meridiano. Si viaja, dice, a 40 kilómetros por hora, ahí está, llegaría 1 hora después de lo acordado, dice, ¿no? Y si viaja, dice, a 60 kilómetros por hora, llegaría 1 hora antes, ¿no? De lo acordado. Bien, ahí está nuestro ejercicio, entonces, con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a dibujar un caso, ¿no? A ver, yo voy a hacer ahí una línea simplemente, fíjense, ahí está. Me voy a ayudar de esto. Ya, ahí está. Perfecto. Entonces, fíjense, nos ponemos en el caso. Nos ponemos en el caso. Yo voy a dibujar, ahí está. Este es el hombre. Ahí está. Este es el hombre. Viaja con MRU, dice, ¿no? Es decir, con velocidad constante, no cambia. ¿De acuerdo? Y tiene que llegar, dice, a su destino. Entonces, ya por ahí su destino debe estar ahí. Ahí está. Una casita, ¿no? Este es su destino. Pero debe llegar, dice, a las 7 p.m. Muy bien, el reloj debe marcar las 7:00 pasado mediodía, ¿no? p.m. Muy bien, él viaja a velocidad constante y seguramente va a viajar durante un tiempo, decimos. Y seguramente va a recorrer una distancia, se va a desplazar. Entonces, fíjense cómo estamos anotando toda la información que siempre se necesita con el MRU. ¿De acuerdo? Aquí estamos. Punto seguido. Ahora dice que el hombre hace el experimento, ¿no? Y primero viaja a 40 kilómetros por hora. Entonces, nuevamente colocamos ahí a la persona y decimos, aquí él va a viajar con una velocidad de 40 kilómetros por hora. Muy bien. Vuelve a hacer el mismo recorrido, ¿no? Viaja otra vez al mismo lugar, pero lo está haciendo a 40. Ahí está. Y dice que llegaría 1 hora después. Si nosotros en el gráfico inicial aquí hemos considerado, fíjense dónde está el lapicito, PM,
entonces su tiempo ahora va a ser t más 1, ¿no es cierto? Si aquí tenía que llegar a las 7, aquí llegará seguramente a las 8. Si aquí tenía que llegar arriba a las 5, aquí llegará abajo a las 6, ¿se dan cuenta? Por eso le pongo más 1, ¿de acuerdo? Vamos con el otro gráfico. Dice, ahora, si viaja a 60 kilómetros por hora, nuevamente ahí está la persona. Ahora dice que está haciendo, otra vez vuelve a hacer su experimento. Viaja a 60, pero nuevamente, fíjense, está viajando al mismo lugar. Nuevamente la distancia es la misma. En todos los casos, viaja al mismo lugar. Pero ahora dice, llegaría una hora antes. Si se apresura, ¿no? A 60, viaja más rápido. Entonces, si viajaba con un tiempo t para llegar a las 7, ahora va a viajar con un tiempo disminuido en 1, es t menos 1. Si aquí llegaba a las 7, pues aquí será a las 6, le estamos quitando 1. Si aquí es a las 12, aquí será la 1, le restamos 1 al tiempo general, ¿no es cierto? Es así que entonces ahora escribimos pues las ecuaciones de la cinemática de MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Distancia, velocidad por tiempo. Vamos para este caso, fíjense. Distancia es d. La velocidad dice que es 40 kilómetros por hora. Ahí está. 40 kilómetros por hora. Multiplicado por el tiempo. Ah, pero el tiempo aquí es t más 1. Se acabó la ecuación. Vamos para este caso. La distancia es la misma. Volvió a viajar al mismo lugar, pero lo hizo con una velocidad diferente. 60 kilómetros por hora. Multiplicado por el tiempo, pero dice que ha empleado el tiempo acordado menos una hora. Ahí está. ¿Qué les parece entonces? Ahora ya tenemos dos ecuaciones que nosotros podemos resolver. Y esto a través de la distancia, ¿no? Fíjense cómo. La distancia aquí es la misma. Es decir, para ambos lugares viajan el mismo lugar. Igualamos entonces estas dos ecuaciones que estoy marcando con color rojo. Igualamos, fíjense, yo digo 40, ya no voy a poner las unidades, ya kilómetro por hora nomás. T1 igual a 60 T menos 1. Entonces ya puedo encontrar yo el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo puedo encontrar. Entonces fíjense, voy a aplicar propiedad distributiva. 40 por T, 40T. 40 por 1 es 40. 60 por T, 60T. 60 por 1 es 60 negativo. Muy bien. Voy a agrupar en un lado las T's. Este 40T viene a este lado con menos 40T. Y a este lado, este 40 se quedó. Este 60 que estoy señalando con el lápiz, que es negativo, viene aquí con positivo, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo simplemente nuestras ecuaciones. 60 le restamos 40, simplemente tenemos a este lado 20. Al otro lado dice 60T menos 40T, de igual forma es 20, decimos, ¿no? Ahí está. 20, ¿no es cierto? A ver, este 20 entonces está multiplicando. Que venga aquí a dividir. Ahí está. Entonces podemos cancelar, ¿no es cierto? Aquí queda 1. 1, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces tenemos ahí una hora, ¿no es cierto? Una hora. A ver, todo está bien. Sí, aquí positivo. Aquí es negativo. Bien, aquí estamos bien. Revisamos. Aquí estamos haciendo la propiedad distributiva. 40. T y 40 positivo. Aquí tengo 60T y 60 negativo. ¿Estamos bien? Este 40 que es positivo, ahora estoy llevándolo aquí con negativo. ¿No es cierto?
Este 60 está aquí abajo. Este 60 negativo está pasando con positivo. Entonces 60, más 40, más 40. Revisamos, corregimos esto, por favor. Ahí está. Corregimos. Yo lo vuelvo a hacer. 60 más 40, ¿ve? Entonces debemos ahí corregir. Corregimos, por favor. 60 más 40, entonces aquí está 100, no es menos, ¿no? Y a este lado 60 menos 40, bueno, ahora está 20. Finalmente tenemos 100 dividido 20, ahora viene a dividir. 0, 0. 10 dividido entre 2, 5. Ahora sí, ¿no? Ya hemos revisado nuevamente. Entonces ahí está. 5 horas. Tenemos 5 horas, ¿no es cierto? Entonces, vámonos a la pregunta, ¿no? Vámonos a la pregunta. Debo encontrar esta velocidad, esta que estoy marcando. ¿A qué velocidad entonces debe ir para llegar a las 7 p.m.? ¿A qué velocidad debe ir para llegar a las 7 p.m.? Entonces, nuevamente pueden usar esta ecuación, pero antes podemos encontrar la distancia. ¿De dónde encontramos distancia? De cualquiera de estas dos de aquí abajo, ¿no? A ver, de esta de última encontraré la distancia. La distancia es 60 kilómetros por hora T menos 1. Ahora son 5 horas. Menos 1 hora van a ser simplemente 4 horas, ¿no? Entonces 60 vamos a multiplicar por 4. Eso es 240 kilómetros. Ahí está. Ya tengo la distancia, entonces puedo hallar la velocidad. Aquí abajo hallaré la velocidad. La velocidad es distancia dividido tiempo. ¿Cuánto es mi distancia? Acabo de encontrar 240. ¿Cuánto es mi tiempo? 5 horas. 240 dividido entre 5 me da 48 kilómetros por hora. Entonces debe viajar a 48 kilómetros por hora para llegar a su destino exactamente a las 7 p.m. Muy bien. Excelente, entonces. Ya. Entonces, terminamos nuestra clase. Hasta ahí. Terminamos.